Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. En aquesta moció, conseqüència d'interpel·lació, el grup popular avui insta a grans trets, primer, a renunciar amb caràcter immediat al projecte de regularització massiva i, segona, a executar de manera efectiva les ordres d'expulsió d'estrangers amb delictes greus o reincidents. Junts per Catalunya hem presentat dues esmenes a aquesta moció. La primera comparteix l'objectiu dels populars per aturar aquesta regularització extraordinària, aquesta que el govern ens vol imposar per la porta del darrere mitjançant un reial decret del Consell de Ministres, sense debat ni sense suports parlamentaris. Nosaltres, ja ho saben, condicionem qualsevol regularització extraordinària a una avaluació exhaustiva de la seva magnitud i de les conseqüències pel nostre país, Catalunya. Perquè des de l'executiu ens parlen d'urgència, però val a dir que a l'estat espanyol ja existeix un mecanisme ordinari i permanent que durant els darrers anys ha regularitzat la situació de centenars de milers de persones estrangeres. Un mecanisme, per cert, ampliat també via Reial Decret amb la modificació del Reglament d'Estrangeria del 2024 i que la seva aplicació ha fet augmentar un 50% les sol·licituds, agreujant el col·lapse crònic de les oficines d'estrangeria. Com volen afrontar una regularització extraordinària quan l'Estat no té capacitat ni de gestionar en condicions l'impacte de les milers de sol·licituds ordinàries generades pel canvi normatiu i que només són la punta de llança del que passa amb la resta de serveis públics. Aquests sí en veritable situació d'emergència i molt més a casa nostra, a Catalunya, on el dèficit fiscal endèmic i l'incompliment reiterat d'Espanya ho condicionen tot. Amb la segona esmena afegim un punt 3 a la moció instant el govern a complir el seu acord amb Junts per delegar les competències integrals en matèria de migracions a Catalunya. Perquè per Junts la immigració és un tema cabal i som conscients que per gestionar-la calen eines, calen les competències i els recursos que en aquesta cambra fa uns mesos es van negar a Catalunya. Per descomptat, les va negar l'extrema dreta espanyola. Ho van fer vostès, els populars. Curiós, senyora Acedo, perquè vostès són els mateixos que van delegar al nostre país aquelles competències també exclusives de l'Estat en matèria de trànsit. I també vostès les van negar. Els jacobins de Podemos, un partit espanyol amb 0 diputats al Parlament de Catalunya. Senyores de Podemos, el que fa Espanya en matèria migratòria ho pot fer Catalunya, sí o no? I per cert, no em refereixo a la gestió de la tanca de Melilla d'aquell govern del que la senyora Belarra i la senyora Montero n'eren flamants ministres. Mirin o no mirin, vostès i alguns diputats de les seves confluències desorientades van dir no a Catalunya. Van dir que aquella era una delegació de competències racista i aquell vot contra Catalunya va ser un pas més cap a la seva irrellevància. Irrellevància que confirma que les seves polítiques, aquestes que encara avui compren i condicionen els socialistes, han fracassat estrepitosament. Polítiques que ens han portat a un sistema incapaç de garantir el benestar dels migrants i que posa en risc a la població en general. Els serveis públics no donen l'abast, no hi ha capacitat de garantir ni l'acollida ni la integració, ni els serveis, molt menys atendre la singularitat catalana. I això tensiona la societat i és un risc per la cohesió. I davant aquest panorama, a nosaltres no ens fa por posar límits a les polítiques migratòries. No tot s'hi val. Cal ordenar l'arribada, dimensionar-la a la capacitat i a les necessitats del nostre país i a partir d'aquí garantir drets, els fonamentals sense condicions, però la resta vinculats als deures amb la llengua i la cultura, però també amb la convivència i la cultura de l'esforç. Deures per anar més enllà del dret al subsidi a canvi de res, drets per progressar individual i col·lectivament amb feina digna. En definitiva, deures i drets
per poder oferir un projecte de futur esperançador a tots els ciutadans de Catalunya. Gràcies. Muchas gracias, señor Cervera. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. El Partido Popular dice que este proceso de regularización que pretende llevar a cabo el Gobierno premia a quienes han incumplido la ley y acentúa el efecto llamada. Sin embargo, lo que no dice el Partido Popular es que hace unos meses votó a favor de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que perseguía el mismo fin que este proyecto del Gobierno, es decir, regularizar a más de 500.000 de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España. Solo Vox se opuso a esa toma en consideración porque llevamos años denunciando la nefasta política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo durante décadas. Prueba de ello es esta misma moción, porque no rechaza frontalmente, como hace Vox, la técnica de la regularización masiva como un instrumento de política migratoria, sino que se limita simplemente a criticar y a rechazar la que pretende llevar a cabo el Gobierno porque considera que está falta de planificación, de recursos y por utilizar el procedimiento de urgencia para su tramitación. Es decir, se siguen desconociendo las consecuencias gravísimas que esta invasión migratoria genera. Esto es colapso de la vivienda, colapso de la sanidad y de los servicios sociales y, desde luego, mayor delincuencia. Una invasión migratoria que genera también un auténtico agujero en las arcas del Estado en detrimento de atender las necesidades de los españoles más necesitados, que a su vez se sienten cada día más preteridos en su derecho a las ayudas públicas en detrimento del trato preferente de aquellos que no son de aquí, que han entrado aquí ilegalmente y que viven aquí, de las ayudas públicas que costean esos mismos españoles con gran esfuerzo a través del pago de sus impuestos. Y ya el colmo, señorías, es que el Gobierno, amén de esta regularización masiva, pretende también dar acceso gratuito a la sanidad pública a todos aquellos extranjeros que están ilegalmente en España o que puedan estarlo en el futuro. Y además conceder el derecho de acceso al ingreso mínimo vital a todos aquellos que ahora sean regularizados a través de este proceso o que puedan estarlo en el futuro también. Y todo ello, además, desconociendo también las consecuencias gravísimas que para la identidad nacional supone esta invasión migratoria en los términos que ya se vienen apreciando a tenor de ciertos procesos manifiestos de islamización y del riesgo de sustitución demográfica. Así que, señorías, en virtud de todo esto, el Grupo Parlamentario Vox presenta una enmienda de adición al texto de esta moción con la idea de darle mayor fortaleza y realismo. E instamos al Gobierno a que abandone, a que renuncie el proyecto normativo de regularización masiva por ser contrario al interés nacional, a que proceda a derogar el nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero, a que no se suspendan
los procedimientos sancionadores de expulsión por el mero hecho de que el afectado presente solicitud de estancia o residencia, porque es un auténtico fraude. Y, desde luego, a que se incremente el número de años necesarios para obtener la residencia de larga duración. E igualmente exigimos que se impulsen los procesos de reemigración a sus países de origen de todos aquellos extranjeros inmigrantes que se dediquen a vivir de manera sostenida, única y exclusivamente de las ayudas sociales o de los servicios que prestan las diversas administraciones públicas. Que se deporte a todos aquellos extranjeros que delincan o que pretendan imponer el islamismo. Y de la misma forma que se revoque la nacionalidad española, si la tienen, y se los expulse a cualquiera que incurra en las conductas que acabo de señalar. Y, por último, solicitamos que se ponga fin a cualquier política migratoria o a cualquier proceso de regularización afecto a esa política migratoria que considere que en España hace falta más emigración. Dada la situación absoluta en este momento de saturación migratoria y la situación de emergencia habitacional, de inseguridad en nuestras calles y barrios, de paro estructural y de colapso de los servicios públicos. En definitiva, y termino, señora presidenta, denunciar todo esto no es racismo ni xenofobia, es un deber de sentido común que impone actuar ya, con rigor, con firmeza, con eficacia, con coherencia, en el marco de la ley y con la ley en la mano, al servicio y por interés de España y de los españoles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó y Micó. Gràcies, presidenta. Senyories del Partit Popular, amb tots els assessors que tenen, de veritat han tingut que anar a Vox per a que els redacten esta moció? Perquè si una llig el text en un poquet d'atenció i ara mateix escoltant a Gil Lázaro costa realment veure la diferència. Mateixes paraules, mateix relat i mateixa recepta. Convertir la migració en un problema. I els promet que la realitat és molt menys apocalíptica de la que sembla. De fet, és molt més senzilla, perquè la regularització l'únic que pretén és donar dret i dignitat a totes les persones que viuen ací entre nosaltres. Veïns i veïnes, persones que trobem en l'autobús cada dia, persones que comparteixen escola amb els nostres fills i filles. Tot i que, clar, què van a saber vostès de la vida real si els seus fills van a guetos pijos i vostès només agafen autobusos privats per a desembarcar en actes de campanya? El problema per a vostès no és que els migrants visquen entre nosaltres, el problema és que tinguen drets. Perquè quan una persona té drets és molt més difícil d'explotar-la i d'abusar d'ella laboralment, veritat? Perquè esta és la realitat que vostès mai expliquen quan parlen de migració. La de les persones que treballen sense contractes, sense protecció i sense drets. La de les jornades interminables en el camp en condicions infrahumanes. Persones que sostenen sectors sencers de l'economia mentre viuen en barraques, en assentaments o en habitacions compartides. Migrants que moren treballant en condicions indignes, sense contracte, sense seguretat i abandonats. Així és el que passa quan una persona viu en la irregularitat administrativa, que queda atrapada en el racó més vulnerable del món laboral, i això és el que vostès pretenen. Per això, la regularització és una ferramenta per atraure a les persones de l'explotació, de l'economia submergida i de la invisibilitat. No és tan complicat d'entendre, perquè després vostès venen ací a donar-nos lliçons de legalitat i d'ordre. I miren, senyories del Partit Popular, una societat decent, con la que nosaltres volem, aborda la
migració combatent l'explotació, garantint drets i protegint la vida de les persones, de totes les persones, hagin nascut o no hagin nascut. La resta és simplement competir amb Vox per veure qui diu la burrada més gran. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Micó. Tiene la palabra ahora la señora Santana Perera. Gracias, señora presidenta. Cada vez que el Partido Popular nos trae una iniciativa sobre inmigración a la Cámara, es siempre la misma historia. Siembran el discurso del miedo aquí en Madrid, pero luego en los territorios, cuando la realidad les estalla en la cara, acaban pidiendo ayuda. Aquí, pues, hacen referencia al efecto llamada, a la invasión, a que todo está bajo el descontrol, pero luego sus compañeros del Partido Popular en mi tierra, en Canarias, lo que hacen es pedir cooperación con el Estado, pedir colaboración y solidaridad con el resto de comunidades autónomas y pedir emprender políticas valientes para hacer frente al reto migratorio. Así que, señores del Partido Popular, si ustedes no lo saben, hablen con la gente que está en Canarias, hablen con sus consejeros, hablen con sus concejales, con sus alcaldes, hablen con las personas que directamente tienen que gestionar la llegada de personas migrantes, especialmente de las menores, de los niños y las niñas. Me parece que llamar irresponsabilidad a regular a personas que viven, luchan y trabajan en nuestro país es injusto y además es equivocado. Al final es entrar en el marco de la ultraderecha y en ese campo, señores y señoras del Partido Popular, ustedes van a acabar perdiendo, no van a ganarle ese partido a Vox. Lo que es injusto es tener a personas viviendo y trabajando en este país sin derecho, sin protección, sin contrato, en economía sumergida, que al final nos acaba afectando a todo el resto de la ciudadanía de España. Y eso ustedes lo saben. Y lo saben porque cuando llegan a Canarias, ya ustedes ya no hablan de efecto llamada, sino hablan del efecto insolidaridad. Insolidaridad de las propias comunidades gobernadas con el Partido Popular, con sus propios compañeros que están en Canarias, a los cuales no solo no son solidarios recepcionando a niños de Canarias que viven y están tutelados por Canarias, sino que además bloquean cualquier tipo de acuerdo posible. Así que, señores del Partido Popular, muy duros los discursos aquí en Madrid, muy irresponsables en Bruselas, pero aquí y en Canarias, punto en boca. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Hola. Bueno, arratsaldeon berriro. Antes de explicar nuestra posición en relación con esta moción, consecuencia de interpelación, quiero hacer un apunte previo. Tras más de un año desde el inicio de la tramitación de la ILP, durante el cual se nos dijo por activa y por pasiva que era necesaria la aprobación de una norma con rango de ley para poder dar seguridad a la regularización, el asunto se despacha ahora con un anuncio de Podemos en el que se nos presentó un acuerdo que se materializó en un anteproyecto de Real Decreto. Es decir, lo que no se podía hacer modificando el reglamento aprobado, ahora sí se puede, algo que todavía no ha sido suficientemente explicado por parte del Gobierno. O sea que si hoy el Grupo Socialista nos lo quiere explicar, estaremos encantados de escuchar esta explicación.
Volviendo a la iniciativa originaria, nuestra posición ante la ILP sobre regularización fue clara. La admitimos a trámite considerando que debía orientarse a una regularización extraordinaria, caso por motivos humanitarios, por reagrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas, y siempre vinculada a la regularización laboral, tal y como se desprendía de la propia exposición de motivos de la ILP. Sobre el contenido concreto, hoy por hoy no conocemos el texto final. Está en tramitación urgente, finalizado el plazo de audiencia pública y a la espera del informe preceptivo del Consejo de Estado, por lo que entendemos que dicho informe tendrá en cuenta, no podría ser de otra manera, si esa modificación del decreto 1155/2024 cumple con los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Pero más allá del contenido del decreto, poco o nada se está hablando de cómo se va a implementar el procedimiento de regularización previsto en el mismo. Y menos aún cuando las decisiones se toman tras un acuerdo con un partido político que no gobierna en ninguna de las comunidades autónomas ni en las administraciones que tendrán que gestionar las consecuencias de este decreto. Administraciones que están siendo, como esta Cámara, meras espectadoras de segunda en el proceso. Dicho esto, también nos preocupa profundamente que el tema de la regularización se esté utilizando en el debate político como arma arrojadiza. Hace 2 semanas lo trajo a esta Cámara el Partido Popular mediante una interpelación. La semana anterior lo hizo Vox y así sucesivamente. No voy a decir que se usaran idénticos argumentos ni que se defendiera exactamente lo mismo, aunque se hace algo parecido a esto último. Así se utiliza este debate tan socorrido no para explicar visiones diferentes de una realidad compleja que nos interpela, como es la migración. Se utiliza para confrontar y crispar. Y en este contexto afloran mensajes que criminalizan a la persona migrante, porque este tipo de mensajes encajan bien en el ideario político de la ultraderecha. Desde el Partido Nacionalista Vasco defendemos algo muy distinto, porque no nos olvidemos que las personas afectadas por la regularización ya están aquí, aunque invisibilizadas y muchas de ellas trabajando sin contrato, de forma precaria o simplemente explotadas. Desde el Partido Nacionalista Vasco defendemos un abordaje responsable. Entendemos la migración también como una oportunidad ante el reto demográfico y creemos que debe gestionarse de manera ordenada, integral, humanitaria y segura. Un enfoque en el que concluyan tanto los derechos de las personas migrantes como las obligaciones hacia la comunidad de acogida. Sin embargo, estamos ante un fenómeno estructural y los fenómenos estructurales no se pueden despachar con regularizaciones puntuales cada cierto tiempo, realizadas por ambos partidos cuando ha estado al frente del Gobierno. Lo que se necesita es un plan integral que tenga en cuenta también el ámbito competencial del Estado y creemos que una vez más se está perdiendo la oportunidad de hacerlo así. En relación con el segundo punto de la moción, estamos de acuerdo con lo que se pide, pero no con la razón alegada, que es lo que realmente subyace en su defensa, que la normativa debe aplicarse, por supuesto, pero lo que se da a entender es que no se está cumpliendo. Y si eso fuera así, lo que corresponde es señalar en qué casos no se cumple y cuáles son las dificultades reales para su aplicación. Migrazio fenomenoa sakonketa modu integralean kudeatu behar da. Gai honi aurre egin behar zaio, bai, kudeaketa arduratsua egiteko. Gure taldeak aspalditik eskatzen dio Espainiako Gobernuari Euskadik iparraldeko mugaren estatusa lortzea eta gaitasun politiko berriak izan ditzala migrazioaren gaiari aurre egin ahal izateko. Beharrezko konsideratzen dituen baliabideak. Lana pertsonak gizarteratzeko funtsezko faktore gisa planteatu dugu eta proposatu dugu ere hizkuntza gaitasuna kontutan hartzea. Pertsonaren errotzea egiaztatzeko elementu gisa hizkuntza delako, euskera delako Euskadin integratzeko faktore nagusietako bat. Eta behin eta berriz eskatu dugu edozein erregulazio prozesu euskal errealitateari egokitua izan behar duela, erakunden arteko lankidetza esparru baten barruan, ordenarekin, plangintza eta segurtasun juridikoarekin. Termino. Las políticas migratorias no pueden consistir en una patada de última hora y adelante, y mucho menos cuando hablamos de integración, de arraigo y del desarrollo de un proyecto de vida por parte de las personas que migran, porque en la gran mayoría de los ámbitos, como en el laboral, el educativo o el sanitario, las personas migrantes no van a relacionarse con su ministerio, con el Ministerio del Gobierno del Estado, ni con el mismo Gobierno del Estado. Van a relacionarse con los ayuntamientos y con los gobiernos que prestan los servicios públicos. En nuestro caso, también con las diputaciones forales y el Gobierno vasco. Y quienes pertenecemos a los partidos que lideran esas instituciones, como el Partido Nacionalista Vasco, nos tomamos este asunto muy en serio. Mila esker. Eskerrik asko, señora Vaquero. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García.
Arratsaldeon, presidenta, señorías. Bueno, un día más el Partido Popular trae una iniciativa para hablar de migraciones, no desde un plano poliédrico y complejo como es el efecto de las migraciones, sino mezclándolo con delincuencia, con irregularidad, esto es, intentando estigmatizar a un sector de la población de este Estado. Lo curioso es que uno de los argumentos que utilizan contra una regularización extraordinaria, ¿no?, es esto sin control, sin hablarlo, y es que el Partido Popular hizo 3 regularizaciones extraordinarias. ¿Qué pasa? ¿Que cuando ustedes lo hacen está bien y cuando lo hace el resto está mal? ¿Qué tienen? ¿El don de la sabiduría? Sí, estas sí, las suyas estaban bien. Miren, las regularizaciones no son un fracaso del sistema, sino son una herramienta para ordenar una realidad Silencio, por social favor, señores diputados y y económica diputadas. que ya existe. Es hacer normal lo que es normal, que decía aquel. Ya existe. Cuando hablan del efecto llamada, a ver, ¿qué bobada es esa del efecto llamada? Ese efecto de normalización de personas que ya están en esta sociedad, que ya están. Dicen, no, no van a ser 500.000, van a ser 840.000. Pues con más razón. Con más razón. ¿Qué sentido tiene que un Estado, si esto no va ni de izquierdas ni de derechas, es de sentido común, qué sentido tiene un Estado que tenga 840.000 o 1 millón de personas fuera de la legalidad, viviendo en ese Estado? Si ustedes, no, es que no van a pedir antecedentes penales, digo, pero mayor realidad desde un plano de seguridad que tener identificados a todos los ciudadanos que tienen en tu país, si eso es de primero de seguridad. Luego el otro portavoz decía, van a tener acceso a la sanidad. Pues claro, pero si eso es de primero de seguridad sanitaria, si es muy beneficioso no solamente para esas personas, ya sé que ustedes no tienen ese espíritu solidario, pero es que es desde un plano de seguridad sanitaria que toda la población que vive en un Estado tenga acceso a la sanidad beneficia a todos, incluso a ustedes. Dicen que no hay memoria económica, pero si están ya numerosas universidades diciendo, hasta la COE les dice que es beneficioso. Hay cálculos de universidades diciendo que la regularización va a aportar a las arcas públicas del Estado 2.500 millones de euros por año. 2.500 millones de euros por año. Pero mientras tanto, qué bien viene ese estigma de que reciben ayudas sociales, de que cobran. Si la realidad ya sabemos que las personas migrantes legales aportan el 70% más de lo que reciben. Están ayudando a las arcas públicas. Pero no, a unos sectores políticos les conviene estigmatizar a esa población. Lo mismo, yo conozco la ciudad de la que usted procede y la circunscripción que representa. Es cierto que sufre efectos de la migración. Es cierto también que deberían tener mucho más apoyo del Estado central. Pero fíjese usted, el 80% de las personas que se encuentran hoy en día en situación irregular en el Estado no han pasado ni por Ceuta, ni por Melilla, ni por Canarias, ni en Pateras. El 80% sabe por dónde han llegado. Por el aeropuerto que usted viene todos los lunes, por el aeropuerto de Barajas. Entonces, dejen de estigmatizar a sectores. Es una realidad social y nosotros no creemos que sea por motivos económicos que hay que hacerlo, no. Creemos que hay que hacerlo por sentido de justicia, de solidaridad, por ser decentes. Ahora bien, ustedes, como ya lo han hecho antes, deberían tener un poco de sentido común a la hora de normalizar a estas personas. Cuando dicen que se van a tosigar la vivienda, los servicios públicos, que ya están viviendo estas personas. Es cierto que en unas situaciones deplorables muchas veces, que están sufriendo explotación laboral. ¿O acaso es eso lo que quieren? ¿Tener personas de las que se pueda abusar económicamente y laboralmente? No, hay que hacer normal lo que es normal, que esas personas tengan derechos, que están aquí y también van a tener deberes y también van a cotizar. Yo por eso les decía, a COE, poco sospechosa de ser progresista y de izquierdas, les ha dicho que sería beneficioso. Nosotros no estamos en ese plano economicista, estamos en el de la justicia y la solidaridad. Ustedes parece que están compitiendo con sus otrora compañeros de partido, como el señor Gil Lázaro, que yo creo que en el año 96, 2000, 2001, con las regularizaciones de su partido, entonces no tenía ningún problema. Hoy en día sí parece que las tiene, como ustedes. Miren, dejen de ser hipócritas ante esta regularización y súmense al carro de la decencia. Y ya digo
son más de medio millón de personas que están en una situación de vulnerabilidad y tienen que tener derecho como cualquier persona. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Republicà tiene la palabra el señor Salvador Illa. Ruego silencio a todos los diputados y diputadas, por favor.